Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado que es el doctor Eric Green, que es doctor en cirugía dental de UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, y además tiene una especialidad en dolor orofacial. Bienvenido, doctor Green. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Como dijo la doctora, soy el doctor Green. Aquí en la diapositiva pueden ver que también está mi papá, su nombre, el doctor Paul Green, que también es doctor aquí del UCLA. Yo estoy haciendo la residencia en dolor facial, mi papá ya lo hizo hace par de años y bueno, hoy quería platicarles un poco de neuralgia trigémino y también realmente qué es dolor orofacial. De hecho, cuando la doctora y yo empezamos a hablar, de cierta manera me quedé pensando, oiga, sí sabe lo que es dolor orofacial, porque realmente cuando estamos hablando de eso, así tal cual en Latinoamérica, ah, apenas salió una asociación sobre dolor facial. Entonces, como estoy casi seguro, en México no existe así tal cual la especialidad de dolor facial, o no sé, usted me dice, doctora, no me equivoco, ¿verdad? No, es algo nuevo, Es realmente. algo, sí, es algo nuevo y apenas, de hecho, 2020 fue un año muy difícil para todos nosotros, ¿no? Pero también, de cierta manera, en el ambiente de dolor facial salió algo bueno, si lo podríamos decir así, porque desde todos los doctores que empezaron esa bonita especialidad en el año 2020 fue acreditado y reconocido por la Asociación Dental Americana, por la Comisión de Especialidades en marzo de 2020, y eso es algo realmente fundamental para nuestra profesión como odontólogos en el ambiente médico porque jugamos un parte muy importante y que vamos a ver un poco de los tipos diferentes de dolores dentro de esa práctica, pero generalmente uno lo podría pensar que dolor facial es la especialidad odontológica que se encarga de los trastornos que afectan la mandíbula, la boca, la cara, cuello y cabeza, tal cual. Entonces, esas enfermedades más que nada son enfermedades crónicas, no son enfermedades agudas. Pero a veces este tipo de disfunciones, si uno lo quiere decir así, se presentan con síntomas muy parecidas, muy semejantes a los mismos síntomas odontológicos. Entonces, eso quiere decir como dolor no odontogénico o dolor odontogénico. Entonces, por lo tanto, estoy muy agradecido de estar aquí con usted, doctora, y con todos los odontobloggers y espero que esa pequeña como introducción a dolor facial y más que nada la neuralgia del trigémino eh, les brinde algo y como le decía, si hay interés podríamos hacer algunas prácticas más, pero bueno, iniciemos, como ver. Claro que sí. Sí, va a ser esto algo breve, algo básico, pero sí esperamos hacer más videos con el doctor Green, que nos hable más de fondo de lo que es el dolor orofacial y la neuralgia del trigémino, que también muchos odontólogos en nuestra consulta nos llegan pacientes y no sabemos qué hacer, cómo diagnosticarlos, cómo manejarlos. Sí, de hecho, el dolor odontogénico realmente es muy versátil, no es tan fácil de entender. Y específicamente cuando vemos algo en la radiografía y vemos una lesión, hacemos la endodoncia, extracción, etcétera, pero sigue con dolor, eso yo creo que es lo más frustrante del mundo, porque el paciente se queja y sí tienen dolor y por alguna razón no podemos realmente ayudarlo de la manera adecuada. Y al final les voy a presentar un par de casos que nos han llegado y de hecho, doctora, antes de que empezamos esa práctica, una paciente me acaba de marcar, por eso estaba un poco tardecito, de realmente lo más chistoso que sí fue neuralgia trigémino de esa paciente y le tuvo que marcar la farmacia para darle más medicamento, ¿no? Cómo es la vida de chistoso, ¿no? Íbamos a hacer Sí. una práctica y me marca una paciente de eso. Bueno, Y esa en, especialidad de dolor orofacial, la estás cursando en UCLA.
Sí, yo soy residente de segundo año, que solamente ahorita son de 2 años. Algunas facultades tienen como dolor facial y también maestría al mismo tiempo, pues, y Ujú, algunos son de 3 años, pero en UCLA ahorita está de 2 años y tenemos doctores de todas partes del mundo y realmente si a alguien le interesa mucho o si tienen la inquietud, es demasiado interesante, pero sí le digo que es algo un poco distinto de lo que hemos aprendido en la Facultad de Odontología, porque eh, no solamente las enfermedades, pero también el pensamiento de cómo tratar a esos pacientes. Nosotros como odontólogos tenemos el chip, ¿no? En nuestra mente de quitar, de completamente sanar al paciente o al problema a lo que estamos enfrentando. Y a veces en dolor crónico no es así. Y eso es, yo creo que lo más difícil de entender al principio, ¿no? Que esos tipos de dolores, como vamos a ver, se maneja. Es muy difícil decir que se cura. Entonces, a veces en la rutina, en la práctica privada, a veces nos sentimos un poco cómodos porque estamos solucionando, salvando, ayudando a los pacientes. Y como usted dijo, a veces nos llega algo un poco distinto, pero que no se soluciona con nuestras propias herramientas. ujú. Y eso es, yo creo que de cierto punto de vista muy frustrante, pero desde mi punto de vista lo más interesante, ¿no? Porque existen los casos, como le decía, lo del dolor orofacial, su definición así tal cual, pacientes que se presentan con dolor muscular, síndrome miofacial, dolor articular, pero resulta ser síntomas secundarias a una migraña, por decirlo así. Pacientes así que no coinciden en esas, por decir, definiciones típicas que enfrentamos durante nuestra carrera formación así formal de odontólogo. Entonces esa especialidad está un poco fuera de nuestro curso y por lo tanto creo que merece más comunicación, ¿no? Más comunicación entre las especialistas, personas que lo han estudiado y personas de pregrado y también de posgrado, porque el trabajo en equipo, como vayan a ver ahorita, es demasiado importante, Sí, fundamental, diría yo. sí. Y agradecemos que esté aquí compartiéndonos este conocimiento y todos vamos a aprender de paso. Sí, es algo que hacemos juntos, ¿no? Entonces, dolor lo podríamos así muy simplemente dividir en dolor agudo o dolor crónico, ¿no? Y el dolor agudo es algo que realmente tiene utilidad biológica, es algo que nos ayuda. Entonces, eh, es algo que es sintomático, ¿no? Algo nos pasa, la naturaleza, estamos caminando, nos caemos, hay inflamación, que de cierta manera con la inflamación hay una falta de función o pérdida de función y eso es para que te podrías sanar, tiene una utilidad. Y se asocia con ansiedad, pero se puede aliviar. Y es una manera preventiva, como le decía, del proceso inflamatorio para que nosotros dejamos un tiempo de utilizar por decir, el brazo lastimado para poder sanar bien. Pero el dolor crónico no tiene esa misma utilidad eh, biológica. Cualquier tipo de dolor que dura más de 3 meses, aunque hemos empleado el tratamiento apropiado, eso ya se considera como dolor crónico y no ayuda absolutamente a ninguna persona, no ayuda al paciente ni al médico tratante y muchas veces no ayuda al doctor a encontrar así tal cual la patología asociada a su diagnóstico. Entonces, como le decía, no realmente se cura, se maneja más bien. Ujú. Y por lo tanto, nuestra meta para poder tratar a esos pacientes es disminuir su dolor eh, por 50%. Eso es lo que se considera como éxito. Muchos pacientes que se llegan a la clínica no llegan a obtener 100% de reducción de su dolor. Sí, una cantidad sí llegan a obtener eso, pero muchas veces es transitorio.
el dolor podría regresar, factores asociados podrían aumentar, y eso es importante entender. La idea es mejorar la calidad de vida del paciente. Y por lo tanto, como le he explicado sobre factores asociados, esos pacientes los tratamos de una manera biopsicosocial. Es una como pensamiento del tratamiento. Tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con la patofisiología, también el estado psicológico y social del paciente. Y no quiere decir que el paciente tiene problemas psicológicos, no. La idea es cómo su pensamiento tiene un efecto en la percepción del dolor así tal cual. ¿Ok? Y tenemos que tratar cada parte de este sistema y por lo tanto tenemos en nuestra facultad y también en práctica privada especialistas, psicólogos especialistas en dolor crónico, no solamente que son psicólogos así tal cual, tienen entrenamiento un poco más allá cómo tratar estos pacientes específicamente. Y este concepto ha sido adoptado y le puedo decir que tiene un efecto increíble con los pacientes cuando los pacientes creen en el médico tratante. Y es un ciclo vicioso cuando lo podríamos percibir porque todo el juego que hay entre el eje del hipotálamo pituitario, la glándula pituitario, y cómo nosotros el libramiento de sustancias endógenas y cómo eso ayuda a que el dolor sigue, ansiedad, después toda la cadena de dolor y eso aumenta el dolor y aumenta el estrés, etcétera, etcétera. Okay. Y esos son factores que pueden asociarse o influir la expectativa o el dolor del paciente. Y son varias. Y nadie podría realmente estar completamente encajonado en un solo categoría, ¿no? Y personas son diferentes, solamente por eh, tener mayor edad o menor edad o estar en un género que el otro, no encajona a la persona, pero sí hay algunas tendencias. Y esos son estadísticas sobre dolor crónico y como vemos cuando estamos revisando la cantidad de personas que tienen dolor crónico, aunque sean en varios sitios del cuerpo humano, afecta a una gran cantidad de personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Okay. Y la clasificación del dolor facial, hay dolores distintos, como estábamos hablando de síndromes miofaciales, ¿no? Dolor musculoesquelético, dolor visceral. Y el día de hoy estamos no tan concentrados en las clasificaciones, así tal cual, pero podemos ver que el dolor somático, dolor neuropático, y hoy vamos a estar más concentrado en el dolor neuropático, que se podría dividir en dolor episódico o dolor continuo. La neuralgia trigémino, clásicamente, porque sí hay subdivisiones de su clasificación, es un dolor episódico neuropático, ¿okay? Y es un dolor realmente horrible. Es un dolor en una escala 0 a 10 que el paciente le dice que prefieren estar muerto que seguir con este tipo de dolor. Y de hecho vamos a ver algunos videos. Hablando de su relevancia, la neuralgia trigémino es, cuando se compara con otro tipo de neuropatías, es muy rara. Y según la Asociación Americana de Dolor Facial, la mayoría de los pacientes pasan 4 años y también 5 clínicos antes de llegar a obtener un diagnóstico y tratamiento. No quiere decir que solamente porque llegan al endodoncista, al neurólogo, neurocirujano, especialista en dolor facial. Eso quiere decir que llegan a una persona que les dan el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. Entonces,
12.6 personas de 100,000. Eso es lo que tiene la noreltrigémino. Es muy poco. Y la mayoría de los pacientes, cuando vayan con endodoncista o con otro tipo de médico tratante, podrían equivocarse de diagnóstico, hacer un tipo de tratamiento y el paciente no regresa, entonces no hay continuación. No sabemos que no era el diagnóstico correcto, ¿sí me entienden? Entonces, ver un caso de neuralgia trigémino en nuestra consulta de práctica general sí está. Y no es algo nuevo realmente. La neuralgia trigémino, hay muchos ejemplos, como pueden ver en la pantalla, y eso me hace demasiado interesante porque cómo puede ser que con toda nuestra tecnología hacemos estos diagnósticos, pero las personas en el año 1100 podrían entender que había algo fuera de lo normal, sin tener estudios radiográficos, sin tener resonancia magnética, esas cosas. Y Nicolás Andrade en 1756 fue el que utilizó la palabra tic douloureux, y es un médico francés, y adelante vamos a ver un video a lo que se refiere. ¿Okay? Y por su definición, existe una asociación del estudio de dolor internacional, y es un dolor demasiado fuerte, normalmente unilateral, que se siente como puñaladas o descargas eléctricas en una distribución o más del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que realmente se considera como el nervio del odontólogo porque lo anestesiamos diario, ¿no? Y también la Sociedad Internacional de Cefalgias. Ayúdame, doctora, no puedo hablar. Sí. Entonces, muy semejante, pero también añadieron la idea de un estímulo que no debería, por decir, resultar en una reacción dolorosa, sí lo hace, por decir, lavar la cara, afeitarse, maquillarse, etc. Y a veces los pacientes que tienen neuralgia trigémino lo han dicho como el dolor de suicidio, y ha habido casos en la literatura donde si el paciente no llega a obtener alivio y desafortunadamente se suicida. Sí. September of 2010 rolled around, and I was sitting at a dinner. All of a sudden, this tidal wave of pain rolled through the left side of my face. And it rolled through for about, 15, 20, 25 seconds. And then it stopped for about 5 minutes. And then it rolled through again. And then about 2 weeks later, I was getting something out of the back of my car, and it came again. And I literally dropped everything that was in my hands. It was so intense. He said, that looks like something we would call tic douloureux. And I'd never heard of it. And right away, he actually found some information and showed it to me. So I went and started looking myself at what tic douloureux was. And I found out that it was called trigeminal neuralgia, and also called the suicide disease. And when I saw that it was called the suicide disease, it made me pause, because the first line I read was that 50% of people who have this disease or disorder kill themselves within 2 years. You thought about battery acid meeting car chargers, meeting a scorpion, all being released into what feels like your brain. The intensity is off the charts. If this is its track, and if this is its track record,
what happens when it gets worse. Philippians 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Oh. Slow. Okay. All right. Oh. Get you. Breathe through, sweet. Just breathe through. Okay, I got you. I got you. Bueno, ay, ¿Es más común en mujeres la neuralgia del trigémino? sí, sí, es más común en mujeres. Pero sí, sí afecta a los hombres, pero sí tiene una tendencia a la mujer. Y realmente también tiene una tendencia a pacientes mayor de 50 años de edad. Okay. No sé si se ve la diapositiva con apuntes o qué es lo que se ve, doctora. Se ve la diapositiva, ajá, con las apuntes. Sí, Pues, disculpe, no sé por qué tengo tantos. sí, no se preocupe. Mm. Ahora, Sí, ya se ve completa. El listo. video que vimos de la paciente, lo que ustedes hacen es mejorarle, que tenga una mejor calidad de vida, porque en realidad, pues, con 100, 150 episodios no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden tener una vida normal. De hecho, algunos pacientes nos llegan discapacitados. Ya llegan con permiso de su trabajo de no ir debido a tanta dolor que tienen. Y Sí, estos episodios a cada paciente dura segundos hasta minutos. Pero también, como vieron en el video, este tic doloroso donde la paciente se movía o vieron un movimiento, espasmo de la cara, después de eso hay un dolor que no es punzante ni así, es más difuso. Y este tipo de dolor también es parte de su característica. Entonces, no es solamente la descarga eléctrica, también es el dolor después de eso. Entonces, aunque el paciente dice, no, son 5 segundos de esa descarga eléctrica, pero 150 veces al día, el dolor después de esa descarga eléctrica, como usted acaba de mencionar, realmente no es vida. Realmente no es obtener una calidad de vida que una persona podría decir que es adecuado. Y sí, la idea es mejorar eso. Y sí hay pacientes que no tienen, desde que empiezan el tratamiento, que no tienen esos episodios. Pero ¿qué tal cuando regrese? Porque sí, desafortunadamente tiene la tendencia de regresarse después de un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Desafortunadamente cada persona es distinta. la descarga es en las 3 ramas, es nada más en una. ¿Cómo lo sienten los pacientes? Depende. Ahorita le digo, hay una esquema muy buena que vamos a ver que lo divide por porcentaje de lo más común, lo menos común, si es en una o dos. Lo más común es que sea en una, no el B1, digo en una rama. Y la mayoría son en el B2 o en el B3, la segunda o la tercera. Y Ok. sí pueden estar combinados. Y hay un razonamiento neurobiológico, por lo tanto, pero eso podríamos ver. Este tipo de dolor
demoraliza al paciente, como vieron. Ella en ese video no tenía calidad de vida. Se considera con la neuralgia trigémino como el dolor neuropático más doloroso. Y cuando ustedes van a ver este tipo de paciente con su puro espejo, de poner el espejo en la boca, el paciente se va a mover, el paciente va a tratar de evitar tocarse la cara o cuando hay mucho viento, se cubren porque no quieren ni sentir eso por esa misma descarga que le den. Y lo que realmente quieren obtener es hacer lo básico de la vida, ¿no? Comer, poder cepillarse los dientes o el hombre afeitarse, ¿no? En esa foto que podemos ver que la mujer nomás poner un poco de maquillaje, pues en este momento le da este tipo de dolor. Ni puedo imaginar, gracias a Dios, que nosotros, usted y yo, doctora, no lo podemos sentir. Y demográficamente, como me acaba de preguntar, sí tiene una tendencia a la mujer, 90% de los casos después de la edad de 40, y también existe otro tipo de estadística que dice 70% de pacientes después de la edad de 50. No hay predilección racial, entonces, para personas con pigmentación más oscuras, no tiene nada que ver en este sentido. El lado derecho más afectado, y parece que hay una tendencia genética, pero no hay algo que podríamos definir que es 100%. Cuando ya la neuralgia viene en una familia, por decir una mamá, después su hija, también hay que tener en mente otro tipo de síndromes o enfermedades, como enfermedades de esclerosis múltiple, cosas que ya están más establecidas de una herencia genética. Y hay una asociación, como le acabo de mencionar, de esclerosis múltiple y pacientes con hipertensión. Y lo de hipertensión tiene que ver con la etofisiopatología. Y como puede ver acá, la gran mayoría de esos pacientes, bueno, lo acabo de mencionar, 70% de esos pacientes después de 50 años de edad. Y la hipertensión tiene que ver porque eleva la presión y puede comprimir el nervio, ¿no? Exactamente, que bueno, sí, leo algo, ¿no? Estudió, ¿verdad? Sí. Wow, ok. Eso sería como el razonamiento, porque la arteria que comprime, de hecho lo vamos a ver adelante, que comprime, se supone que con más presión hay más presión de cada latido que le da al nervio y hay una compresión mayor y la mielina que enrede el nervio se podría dañar más. Okay. Eso es una clasificación de los tipos de neuralgia del trigémino. Como le decía, hay el tipo 1 se podría decir clásico, como neuralgia clásica, y eso donde personas tienen descargas eléctricas, como le decía, cuando se pone su maquillaje, etc. Pero también con ese tipo de subclasificaciones podría complicarse demasiado. Entonces, yo diría que para el día de hoy, lo más importante, paciente que llega con ese tipo de queja de dolor punzante, ¿no? En una escala 0 a 10 de 10, que prefieren ni salir de su casa, digo, bueno, pues estamos en pandemia, ¿verdad? Pero bueno, que quieren no quieren ni hablar, por decirlo así, que no responde a tratamiento odontológico, hay que sospechar algo distinto, algo diferente. Y es como le decía, del tipo 1 contra el tipo 2. También diariamente, como todo en medicina, ¿no? Las cosas van cambiando, las clasificaciones se van cambiando. En 2020 salió la clasificación internacional del dolor facial a través de la Sociedad Internacional de Cefalgias y ellos también han modificado las clasificaciones un poco.
pero eso sirve, esa diapositiva me gusta demasiado porque sirve como lo más importante de los tipos, de los dos tipos principales. ¿Okay? Y la pato, eso fue lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esa arteria cerebral superior es la arteria más común, forma parte del círculo de Willis. También una arteria que es la arteria cerebral anterior inferior también podría comprimir el nervio, pero este es el más común. ¿Okay? También se puede comprimir por un tumor en el ángulo cerebropontino, se podría comprimir por otro tipo de malformación arteriovenosas, compresión ósea, o a veces no hay ningún dato patológico. Y eso de la compresión vascular es la más aceptada. Y eso lo que tenemos que seguir la literatura, ¿verdad? Pero también han hecho estudios donde revisaron cadáveres y vieron que 50% de la población o los cadáveres que vieron que de la población general tienen compresión del nervio, pero no tienen síntomas de neuralgia. Entonces, ¿cómo puede ser exactamente? A veces hay más del juego que entendemos y por el día de hoy diría que la teoría más aceptada es esa, pero siempre hay más por investigar. Y por decir, en esta imagen se puede ver que no hay compresión vascular. Y acá, por la misma arteria, sí hay compresión. Y eso es un dato importante porque cuando vemos este tipo de paciente, aunque sea a nivel universitario o en práctica privada, siempre les mandamos a realizar una resonancia magnética. Este tipo de resonancia magnética les indicamos a los radiólogos que hacen cortes muy delgados a través del ángulo cerebropontino para revisar este tipo de compresión. Y también se puede mandar a hacer alguna con contraste, ¿no? De hecho, tiene que ser con contraste. Ah, ok. Tiene que ser con contraste, sí. Tienen que revisar, de hecho, cuando vemos los casos, les voy a mostrar más o menos cómo lo ordenamos. Y ahí viste del cerebro, del bulbo raquídeo, etcétera, con y sin contraste. Y en todos los aspectos hay que revisar esas estructuras anatómicas que podrían involucrarse y revisar que no hay ningún tipo de tumor o otro tipo de proceso patológico. Y esos son puntos, zonas de gatillo. Como podemos ver, eso es donde el paciente pues se cepilla, se afeita, se maquille, pues. Entonces, esos son los lugares más importantes a revisar y también eso quiere decir revisión extraoral, no solamente revisión intraoral. A estar tocando al paciente en esa zona. Sí, exactamente. O se puede utilizar un poco de algodón y en un examen de los pares craneales se podría tocar los dos lados a la vez de cada rama. Okay. Y eso, utilizando al tocar de una manera muy suave, esos activan fibras distintas que fibras que deberían generar dolor. ¿No? Las fibras que deberían generar dolor son fibras A delta y fibras C, generalmente. Y las fibras A beta, esas son las fibras cuando una persona le toca de una manera muy suave, esas fibras no deberían mandar señales dolorosas, ¿verdad? Entonces, tocar y revisar que la función de los nervios craneales, de los pares craneales, están intactos, se debería ser de una manera muy exhaustativa cuando estamos pensando en una neuralgia trigemina. El paciente, cuando le da la neuralgia, ¿es nada más de un lado, los dos lados? Comúnmente, la gran mayoría es unilateral. La gran mayoría. Okay. Sí existe
sí existen pacientes que lo tienen de una manera bilateral. Y aquí en esa diapositiva se podría observar, ¿no?, que el B2 es lo más común y el B3 el 30% de los casos. Ujú. El B1 solamente 4%, pero también puede afectar de dos ramas, por decir el B2 y el B3 o el B1 y el B2. De ¿Pueden estar hecho, los tres o no? Es raro. yo no he visto nunca he visto que afecta a los tres. Yo no sé si sería buena idea decir que no puede pasar, pero yo nunca he visto paciente con los tres, pero Puede eh, pasar. Ujú. Poco común. sí, bueno, A lo y mejor de puede los dos, ser, ¿cómo? que a lo mejor puede ser muy poco común. Sí, sí, Un sí. caso por ahí. Sí, posiblemente. Ujú. Y de manera bilateral, eso debería como, ¿cómo lo podría decir? Eso, si un paciente me dice que tienen este tipo de síntomas de una manera bilateral, eso me llama la atención mucho. No es muy común que lo tienen de una manera bilateral desde un inicio. Sí, sí existe casos. Y de hecho, un caso que tuve el día de ayer, la paciente la tiene en el lado izquierdo, obtuvo neurocirugía y un par de años después tenía mismos síntomas en el lado derecho. Pero cuando es bilateral, eso es una historia común, por decir, lo tienen en un lado, después lo tienen en el otro. Pero si se presenta con los dos al mismo tiempo, eso debería llamar la atención. Ok. Más que nada sería de una manera patológica. Pero sí, puede pasar. Diagnosis diferencial con la neuralgia trigémino. Realmente dolor odontogénico, dolor que se presenta en la boca, 100%, no 100%, pero una gran cantidad hay que verificar que no proviene del diente. La gran mayoría de los dolores que se encuentran dentro de la boca y también alrededor de los labios, cerca del seno maxilar, cerca de la nariz, proviene de los dientes y hay que verificar que no proviene de él. Sí, Por hay lo que descartar. tanto, sí, claro, y por lo tanto, el odontólogo general, endodoncista, periodoncista, son expertos en este tipo de dolor. Entonces, más que nada, hay que estar 100% seguro porque si le digo, me ha tocado, y cada quien hace errores, ¿no? Me ha tocado pacientes que están tomando medicamentos para el neuralgia trigémino y el dolor es una muela de juicio o Ujú. es un absceso o fístula o como Una lo quieren decir. infección, sí. Sí, sí me ha pasado. Y también estoy seguro que a cada quien que practica en este ambiente han cometido el error de diagnosticar neuralgia trigémino cuando es dolor odontogénico o al revés. Nadie es perfecto, ¿verdad? Sí. Y también dolor miofacial y dolor de la articulación temporomandibular. Recordando un poco la anatomía, la articulación está inervado por B3, la tercera rama del nervio auriculotemporal. El Ujú. nervio auriculotemporal, la dermatoma empieza acá y va hasta la mitad de la cara, al nivel del mentón, y este nervio inerva 95% de la misma articulación. Y el B3, sus ramas anteriores y posteriores, es una unidad compleja y podría ser tipo dolor heterotópico, eso quiere decir dolor referido, dolor donde el sitio del dolor no es igual que el origen del dolor. Entonces, estoy seguro que si has visto pacientes que tienen dolor, no sé, en el diente 36, pero resulta que el diente afectado es el 26. Ujú. Sí, ¿No? se irradia el dolor. Exactamente, entonces dolor de los músculos o de la articulación también podría eh, causar dolores breves, dolores prolongados, etc. Eh, Todo este tipo de dolores, esas cefalalgias autonómicas del trigémino son dolores muy específicos, son dolores de cabeza que tienen ciertas características muy reconocidas y hay que estar seguro que no estén dentro de la clasificación de ellos porque su tratamiento es completamente distinto al tratamiento para la neuralgia del trigémino. ¿Okay? Una cefalalgia muy común
no muy común, pero muy reconocida. Es un dolor de cabeza que se conoce como cluster headache. Es un dolor que el paciente igual, hay casos en la literatura donde el paciente también se ha matado y es un dolor de cabeza demasiado intenso. Hay signos autonómicas, el paciente va a estar corriendo en su cuarto, hasta pegándose. Es muy feo, es muy feo. Entonces, signos, síntomas clínicas y llegar a un diagnóstico diferencial es demasiado importante. Y equivocarse se podría perdonar, pero hay que trabajar lo mejor que se pueda para evitarlo, ¿no? Sí. Y dolor facial idiopático, eso yo creo que sería lo más difícil de tratar, porque los signos, síntomas de él a veces no siguen este tipo de proceso de diagnóstico, por decir, no es un dolor punzante de duración corta, etcétera. Hay como descripción propiamente dicha, bien hecha. Y en este tipo de dolor idiopático a veces el dolor se cambia de sitio, no tiene ningún patrón entendible y los pacientes van de uno con un doctor, con el otro y a veces es lo más frustrante hasta para nosotros también. También migraña, arteritis temporal es una arteritis de células grandes, es muy interesante, pero se considera como una urgencia médica porque el paciente se presenta como si fuera un paciente para dolor miofacial, pero resulta que con esta vasculitis podrían perder la visión, pero los síntomas iniciales tienden a ser muy leves, pero realmente son muy graves. La arteria temporal superficial que cursa una rama terminal del carótida externa, ¿verdad? Empieza el paciente a decir que tienen dolor en los músculos masticatorios después de comer, se sienten muy cansados y la arteria empieza a ser muy grande, notable, se puede palpar y va a decir que tiene un montón de dolor de cabeza. Entonces, esos serían como unos signos, síntomas clásicos de arteritis temporal. Nosotros como dentistas generales, nos compete tratar al paciente como de la parte que esté sano bucalmente, ¿no? No terceros molares, no infecciones. Y ya cuando llegamos a ese punto de descartar que no sea odontogénico, poderlo remitir con algún neurólogo, con cirujano maxilofacial. Sí, claro, claro. Cualquier persona que tiene adiestramiento, entrenamiento en eso, con toda la confianza. Yo diría que la persona que no quiere que se remite el paciente de este tipo cuando ya se descartó cualquier tipo de causante local, estaría mal, porque está bien que usted como dentista general descartó cualquier tipo de infección, molar, etcétera, se lo deberían remitir con la persona que le dé la confianza. Entonces, neurología sería muy buena opción, cirugía maxilofacial sería muy buena opción. Depende de cada persona. Exactamente. Okay. Y también lo puede remitir directamente a neurocirugía o a su internista, con quien sea. Sí, porque aquí en México no hay especialistas en dolor orofacial, por ejemplo. Todavía, pero estoy seguro que sí va a llegar próximamente porque es parte del crecimiento de odontología en México. Sí. México es un país... Y en toda Latinoamérica. Claro, claro. Y tienen la asociación, se conoce como ALDOTS, Asociación Latinoamérica en Dolor, si no me equivoco, no es orofacial, pero de trastornos temporomandibulares, etcétera. Y ellos tienen personas en todas las partes de Latinoamérica. Si no me equivoco, todavía falta México, pero estoy seguro que va a llegar. Estamos en proceso. Sí, exactamente. Esperemos que sí. Las modalidades del tratamiento, primero
hay que educar al paciente del diagnóstico que le estamos de dar o que le estamos dando, ¿no? El tratamiento de primera elección es tratamiento farmacológico, Ujú. pero también tratamiento quirúrgico. Lo digo así, ¿por qué tratamiento farmacológico como primera elección? Porque de todos modos, cuando vayan a cirugía, van a ocupar tratamiento farmacológico. Entonces, mientras el paciente va a neurocirugía, pues ya empezamos el proceso y este tipo de proceso disminuye el tiempo de tratamiento para el paciente. De todos modos, cuando vayan a neurocirugía, van a ocupar tratamiento farmacológico. Pero puede que nada más con la medicación tengan o tiene que ser a Sí, fuerza de cirugía. no, sí, sí puede ser con tratamiento, puro tratamiento farmacológico. Sí, sí existe y es una muy buena pregunta y si lo podría decir, es importante que el paciente entiende, como le digo, primero su diagnóstico, segundo los tipos de tratamiento, los riesgos, beneficios y alternativas, ¿no? Entonces, paciente de cierta manera podría tener o tiene el derecho de decidir dónde quieren ir. Muchos pacientes tienen miedo a la cirugía, no les gusta la idea de someterse a quirófano, etc. Lo que sí le digo es que los neurocirujanos tienen un montón de entrenamiento específicamente también con este tipo de cirugía y las intervenciones son mínimamente invasivas el día de hoy. No es como el día de ayer donde se tenía que abrir mucho tejido y cortar mucho, no, ya es mucho más ágil. Y a veces algunos cirujanos no quieren someter a todos los pacientes con neuralgia del trigémino a quirófano, pero por lo menos que el paciente tiene evaluación, yo creo que sí se merece, pero 100%, digo, sí hay pacientes que no lo han hecho y sin problemas, pero sí van a necesitar utilizar el tratamiento farmacológico. Ujú. Okay. Pero también existe, eso es lo interesante, en cada paso hay controversia, ¿no? Porque si el paciente tiene tratamiento farmacológico, hay ideas que la neuralgia se podría regresarse o, por decirlo así, como dormirse, como no se le va a dar por un tiempo prolongado, pero nadie sabe exactamente cuándo inicia esas fases, nadie sabe cuándo se va a terminar esas fases y entonces la idea de dar tratamiento farmacológico, sostener el paciente sin dolor por un tiempo prolongado y después disminuir el tratamiento farmacológico, hay controversia. ¿Cuándo se hace? ¿Si se debería hacer? Si todos los pacientes merecen tratamiento quirúrgico, por decir, si tomamos una resonancia magnética y no hay compresión vascular, merecen neurocirugía. Pues hay literatura que dice que aunque no hay compresión vascular, de todos modos ayuda. Pero también hay literatura que dice que no se debería hacer porque hay un montón de costo médico, es riesgoso, etc. Entonces, hay que encontrar el balance, ¿no? ¿Y la medicación puede llegar a ser de por vida? Sí, sí. Ujú. Sí, eso es como lo que le decía, que hay diferentes ideas con el tratamiento. Mantener el paciente de por vida con el medicamento o después de un cierto tiempo empezar a reducir la dosis, a ver si el dolor regresa o no. Como hay muchas ideas. En eso del dolor crónico no hay algo que uno podría decir 100% es así. Todos los pacientes se hace A, B, C y D. A veces no se puede por razones, por miles de tipos de razones, ¿no? Eso de un bloqueo del nervio trigeminal es un bloqueo que estamos haciendo en UCLA y también en la práctica privada, donde llegamos a utilizar una aguja y llegar por debajo, por decir, por cerca del base del cráneo, a dar inyecciones al B2 y al B3 próximamente de su salida del cráneo. Y es un muy buen tratamiento, específicamente al inicio del tratamiento y también cuando pacientes tienen un momento donde el tratamiento no se le está haciendo tan efectivo. Decirlo así, el dolor se está haciendo un poco más fuerte mientras aumentamos la dosis de medicamento
Y esos son procedimientos que podríamos realizar en la clínica y o si el paciente prefiere ir con neurocirugía o radiología intervencional para utilizar como fluoroscopía, etcétera, también es válido. Ustedes en UCLA que están inyectando, ¿qué es lo que se inyecta? Bueno, depende de con cuál técnica vaya a leer, pero generalmente es anestésico local con esteroides. Ah, ok. Y eso le da algunos meses al paciente de Depende. Realmente, cuando algunos pacientes con que lo he implementado, lo tuve que hacer cada semana y después como una serie, por decirlo así. Y cada semana, por decir 3 a 5 veces, y después obtuve en un paciente 3 meses, en otro paciente realmente no mucho, en otro paciente era suficiente ese bloqueo, pero solamente por la semana. Entonces, mientras le estaba aumentando la dosis del medicamento, del fármaco, porque no podría dar el fármaco así todo de un día a otro, pues nos da como tiempo de descanso mientras el medicamento se llega a obtener su efecto. ¿Y es una técnica nueva? No, realmente no es nueva. Realmente no es nueva. No más que a veces cada departamento o cada doctor lo implementa de una manera distinta, ¿sí me entiende? A veces no lo hacemos, a veces uno no se siente cómodo, a veces no tiene chiste, por decirlo así. Entonces es algo que hemos implementando en los últimos 4 o 5 años, pero no es nueva así tal cual. Ok. Esos son los medicamentos para que yo diría los mejores, por decirlo así, de primera lección. Y es un esquema que alguien podría utilizar como guía, ¿no? Pero no todo es así recto. La dosis que dice aquí en la tercera renglón de carbamazepina, por decirlo así, de dosis máxima de 1200, eso sería tratamiento de primera elección. Pero carbamazepina es un antiepiléptico, oxcarbazepina igual, antiepiléptico, baclófeno es un relajante muscular que trabaja sobre receptores GABA tipo B, gabapentina, pregabalina, lamictal, Keppel, esos son antiepilépticos generalmente. Y acá las guías de primera elección, tercera elección, y primera, segunda y tercera elección. Muchas personas les gusta mucha gabapentina, tiene un perfil de efectos secundarios mínimos cuando se compara con carbamazepina y oxcarbazepina, pero como puede ver es realmente de tercera elección. A veces se utiliza como medicamento que adjunte, que añadamos no es de primera elección, ¿no? Pregabalina lo aumentamos o lo sumamos con el tratamiento de primera elección para un efecto de más, por decirlo así. No sé si me explico. Sí. Pero también esos medicamentos tienen efectos secundarios, específicamente carbamazepina, la motrigina, que no está en la lista, pero efectos secundarios más que le dan más miedo a cualquier persona que receta este tipo de medicamento se conoce como síndrome de Stevens-Johnson. Y el síndrome de Stevens-Johnson sí es muy rara. Al final de este punto dice TEN, eso es necrolisis epidémica tóxica. Realmente son, ¿cómo se lo podría decir? Clínicamente son similares y esos son enfermedades o efectos secundarios como hipersensibilidad, alergias, por decirlo así, pero muy graves. La diferencia de Stevens-Johnson y la necrolisis epidémica tóxica, aunque son clínicamente similares, la diferencia es su distribución, ¿no?
el síndrome de Stevens-Johnson afecta a menor de 10% del cuerpo y el TEN afecta más del 30%. ¿Okay? Y son como máculas que se diseminan rápidamente en todo el cuerpo, forma ampollas epidémicas, necrosis, desprendimiento de este tipo de tejido epidérmica. Y el tratamiento es sintomático y realmente pone en riesgo la vida del paciente y se considera una urgencia médica de alta importancia. Sí, la medicación para este tipo de neuralgias tiene que ser por un especialista que ya revisó al paciente, que hizo una muy buena historia. No se medican así a la ligera. No, absolutamente no. Ahorita, cuando estuvimos hablando de gabapentina, ahorita gabapentina se está haciendo casi como si fuera paracetamol, ¿sí me entiende? Siempre hay chistes sobre paracetamol, Sí, ¿no? Sí he visto memes mexicanas y todo tiene que ver con paracetamol. sí. Gabapentina se podría decir que se está haciendo así porque sus efectos secundarios cuando se aumenta la dosis poco a poco, los efectos secundarios son mínimos, no es hepatotóxico, sí puede dañar los riñones, pero no es muy común, digo, muy raro. Entonces, a veces empiezan así a la ligera con gabapentina, pero con carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, absolutamente no. Ahorita le voy a mostrar en algunas diapositivas cómo se debería hacerlo antes de recetarlo. Y también un factor genético lo quiero mencionar porque aunque tomamos, por decir, todos los pruebas de sangre del mundo, este tipo de prueba HLA, eso es, son signos antígenos leucocitarios humanos y exactamente el tipo B1502, eso es como una prueba que está asociado a los pacientes que tienen una conexión de estar dispuesto a tener síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, a todos los pacientes que le recetamos carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, le damos también en su prueba de sangre antes de iniciar el tratamiento farmacológico, le damos este tipo de prueba de sangre para estar seguro. Tiene una tendencia los pacientes con HLA B1502 en pacientes asiáticas de descendencia china, pero el mundo hoy es internacional. Es a veces imposible distinguir una persona que el otro, porque la abuela, el abuelo, bisabuelo, quién sabe. Somos Entonces, mezclas. sí, exactamente. Es un mundo internacional, así tal cual. Entonces, a todos los pacientes lo añadimos. Ujú. Okay. Le mencionaba unos casos, y eso es un caso interesante a esa paciente. Su nombre no es dolor bastante, lo puse nomás. Dolor bastante, ¿no? Okay. Sí. Pero es una paciente que dice su queja principal es dolor en el diente 11. El diente 11 es el diente 23. Mm, No es el central, es el canino izquierdo. ¿Okay? Porque en Estados Unidos se utiliza numeración distinta a la Federación Dental Internacional. ¿Okay? Entonces, el dolor empezó espontáneamente hace 28 meses y empezó en los dientes 14 y 15, que sigue siendo 36 y 37. mm, Después hicieron endodoncias sí. y el dolor seguía. Hicieron otra vez retratamiento, después apicectomía, después hicieron extracciones del precio 14 y 15. Y esa paciente es una abogada, ella tiene 2 hijos, pero como mencionamos al principio, está en fase de que no puede trabajar, está discapacitada, de hecho. Ujú. No participa en actividades familiares,
Lo bueno de este paciente es que sí tiene apoyo de su familia. Y de todos modos, cuando dijeron que sí era posible de hacer tratamiento endodóntico en el diente 13, que es el 25, ella dijo, no, prefiero que me hagan todas las extracciones. Y es cuando se fue al fin. Después hicieron endodoncias del 24, retratamiento del 24, extracción de él, y después terminó en urgencias. Y acá podemos ver parte del tratamiento endodóntico, aunque no fue lo mejor. El dolor de esta paciente no ha, ¿cómo lo podría decir? No ha cambiado absolutamente nada después de todos esos tratamientos. Eso debería llamar la atención Claro. porque sí fue el diagnóstico correcto, aunque tendría dolor, el dolor podría cambiar. Si el dolor sigue exactamente igual después del tratamiento, hay que estar pensando un poco En más. otra cosa, ajá, que no mejore nada. Exactamente. Si hubiera una mejoría de 70%, 80%, ya podríamos estar más tranquilos. Pero si el dolor es exactamente igual o se empeora, hay que estar hay que estar buscando algo. Sí. Y considerando todas las veces, todas las consultas que la paciente obtuvo para este dolor específicamente. Es un listadón y tardó tanto en llegar y perdió un montón de tiempo más que nada, ¿no? Y de dientes. Y de dientes, bueno, sí, y de dientes. Sí. Y en general hicieron todo este tipo de tratamiento para este tipo de dolor. Entonces, cuando estamos hablando de tiempo, también todo el dinero que el paciente tuvo que gastar y también toda esa responsabilidad a la asociación médica. Me refiero a todos nosotros, no solamente al endodoncista, ni al maxilo, ni al internista, ni al psiquiatra, a cada persona. Sí. Y los medicamentos que está tomando para este dolor de diente, ¿no? Este dolor odontogénico. Para esta queja principal está tomando este tipo de listado. Podríamos decir que descartamos todos los otros medicamentos para cualquier tipo de dolor distinto, menos el medicamento adecuado. Realmente, este tipo de listado incluye antidepresivos tricíclicos, inhibidores de reabsorción o de serotonina, norepinefrina, antidepresivos de otro tipo, antieméticos, y nada ha ayudado. Y este tipo de medicamentos a veces ayudan para otro tipo de dolor, pero no para la neuralgia. Entonces, para ella su dolor estaba, cuando se presentó con nosotros, cerca del diente 11, por el lado distobucal. Y el dolor es de corta duración, 5 a 6 segundos. Su calidad es punzante, pero ella no refiere ningún componente eléctrico. Pero dice que tiene entre 100 y 120 episodios al día. Y eso es donde está difícil. Lo siguiente es que le molesta cuando toma cosas frías, calientes, cuando habla, cuando mastica. Esos son, cualquier persona podría pensar que es dolor odontogénico, ¿no? Es clásico, ¿no? Que le molesta, pero el viento de aire, un poco diferente, ¿no? Nadie le ha ayudado, pero también algo que confunde al doctor tratante es que cuando se utiliza anestésico local, se quite todo el dolor del paciente. Y eso es lo difícil de la neuralgia porque sí responde al anestésico local, sí se quita.
Entonces el paciente dice, tengo dolor en este diente, se hace pruebas de vitalidad, etcétera, hay dolor, se anestesia, ya no hay dolor. Entonces, pues proviene del diente. Entendiblemente, Sí. eso es clásico. Entonces, ¿cómo manejamos esos pacientes? Ya pensamos, es una neuralgia, por decir. Entonces, lo primero es, le mandamos a realizar laboratorios, ¿no? Este tipo de laboratorio revisa una gran cantidad de ideas importantes, pero también cada laboratorio es un poco distinto. Entonces, este panel metabólico, a veces un laboratorio no tienen, por decir, función hepática dentro de este tipo de panel. Hay que añadirlo. Función hepática, función renal, y también este antígeno que observamos, que vimos anteriormente, HLA B1502, para descartar si el paciente tiene Genético. propensidad a síndrome de Stevens-Johnson. Y empezamos con carbamazepina. No empezamos con una dosis alta. La dosis máxima que utilizamos generalmente son 1200 y empezamos con 100 miligramos en la noche. Y cuando queremos aumentar la dosis, pues igual, no hay regla en el libro. Podríamos empezar 100 miligramos en la noche por 3 a 5 días, después aumentar 200 en la noche, 3 a 5 días, o después empezar con 100 2 veces al día. Sí, sí me entiende que no Varía en hay, cada paciente, ¿no? sí, exactamente, no hay como un esquema, Hay regla. protocolo, exactamente, no hay una regla así tal cual. Pero la idea es aumentar la dosis de una manera leve, no aumentarlo así 100 el día de hoy, 200 el día de mañana, 300 el día después, no, De no, no. poco a poquito. Exactamente, porque los efectos secundarios es un medicamento un poco difícil, entonces hay que ir leve. Y mandamos a los pacientes a su resonancia magnética con y sin contraste y especificar al radiólogo que queremos que revisen y descarten cualquier tipo de patología en la fosa posterior, ¿okay? Porque el bulbo raquídeo donde se queda en la fosa posterior del cráneo es donde podríamos observar compresión o otro tipo de patología, ¿de acuerdo? Entonces, a este paciente tenemos noticias buenas, noticias malas. Pues bueno, es que no tiene dolor. Lo malo es que sí tiene una patología que mide 1.2 por 0.8 por 0.7 centímetros. Y en esas flechas es donde se observa ese tipo de patología dentro de la caverna de Merkel, donde se encuentra el nervio trigémino. Y cuando lo vemos de otro tipo de vista, eso ya hace el diagnóstico tipo 2, porque el tipo 2, aparte de sus síntomas clínicas, tipo 2 también quiere decir que es una neuralgia causada por algo, causada por decir, compresión vascular, causada por una patología. El tipo 1, aparte de sus características, eso también quiere decir que no hay ninguna patología que se podría observar. ¿Okay? Entonces, también tipo 2 es tipo secundario, ¿no? Un neuralgia secundario a una patología o compresión. Entonces, la mandamos a neurocirugía y ellos realizaron cirugía con algo que se conoce como Gamma Knife o radiocirugía estereotáctica. Es muy precisa, es muy buen elemento a tener para este tipo de paciente. No se decidió realizar descompresación microvascular, por decir, levantar la arteria que comprime el nervio, porque en su caso no fue la arteria que estaba comprimiendo el nervio, más bien era una patología. Entonces, ¿por qué es tan importante este caso? Por decir, porque el manejo, el
el camino de manejo adecuado era desde el odontólogo, porque se presentó con nosotros primero. Me duele el 11, pero al principio le dolía el 13 o el 14 o el 15 y por lo tanto se acudió con el dentista general. Y hay otros tipos de fuentes de dolor que también se podría sentirse en los dientes, por lo tanto, como hablamos del dolor heterotópico, el dolor referido, el dolor donde el sitio no es exactamente igual que el origen del diente, ¿no? Como decimos del 36 que se refiere al 26. Podría pasar en cualquier lugar distinto en la cara, debido a la idea de que esas señales sensoriales, antes de que se llegan a ser percibidos, tienen que ir en su propio camino, pero esos caminos de la cara, cuello, se llegan a una estación, por decirlo así, como central, un núcleo subcaudal, un núcleo trigémino que todos tienen que ir allí, hay una convergencia de esas señales. Y debido a esa convergencia podría haber un problema, como se cruzan, por decir, las fibras, por decirlo así, de esa manera, antes de que podrían ser percibidos en la corteza superior. Por lo tanto, el dolor heterotópico es muy importante descartar y entender. ¿Y cómo puede ser que esa paciente sigue con dolor en el diente 11? El diente 11 es el canino que se observa. No hay ningún problema dental, endodóntico, pero nos refiere a un dolor así como vimos, entonces hay que sospechar algo. Sí, yo creo que los dentistas, igual que al endodoncista, cada quien está como que en su mundo y nos falta como que ver más integral al paciente, como que nos enfocamos de que es el nervio, es esto, son los dientes. Nos falta ver un poquito más allá de la caja, de que pueden ser muchísimas cosas y que a fin de cuentas el paciente es un ser completo y pueden ser Sí. muchísimas más estructuras que están alrededor. Exactamente, y eso es lo que le decía al principio, eso es como lo más difícil, porque tenemos tanto entrenamiento en el ligamento periodontal, en el antibiótico, etcétera, etcétera, y a veces nos encajonamos y no, eh, a veces es importante abrir esta caja, ¿no? Sí. No siempre, y como le digo, sí es raro esa patología, esa enfermedad, pero sí es importante tenerlo en mente. Y conocerla. Ahorita que todos los que están Sí, viendo este video, pues están conociendo algo nuevo y están entendiendo que existe. Creo que el sí, claro. conocimiento es poder. Claro, claro, 100%, claro, claro. Eso es, eso es. Espero que sí sirve de algo. Si no me equivoco, este es el último caso. Ujú. Es una paciente, le puse el nombre de Olga, muy buena paciente, 57 años de edad. Y parecido en el sentido, por decir, una escala de 0 a 10, 10 de 10, dura 6 a 15 segundos, pero a ella sí le da esas descargas eléctricas y sí se le da 120 a 150 veces al día. Y este, es espontáneo, igual, pero al tomar, a cepillarse los dientes, aumenta su dolor. Nada le ayuda, aunque tome analgésico, antibiótico, etcétera, no ayuda. Entonces, con esos signos clínicos empezamos algo similar, le mandamos a laboratorios, empezamos carbamazepina y la mandamos a hacer su resonancia magnética y la tuvimos que mandar a neurocirugía también. Bloqueo trigeminal a ella hicimos un par eh, en el transcurso de que pudo obtener su cita en neurocirugía. El plan de tratamiento con acupuntura es algo interesante porque, como acabamos de mencionar, tener la caja abierta, ¿no? A veces nos encajonamos
en el tratamiento de medicina en el oeste, pero estar abierto de que posiblemente hay algo que está fuera de nuestros conocimientos en el lado este, no creo que daña nada. Y realmente acupuntura como tratamiento es muy conservador. Entonces, aunque uno cree o no cree, si el paciente lo quiere tratar, realmente no estamos utilizando bisturí, no se corta nada, no se talla ningún diente. Si el paciente quiere tratar esto, no estoy en contra. Son otras opciones complementarias. Ujú. Exactamente, exactamente. Y muchos pacientes dicen que sí ayuda para otras cosas. Nunca me ha tocado un paciente que se ilusiona con acupuntura, pero si mi paciente me pregunta que lo quieren tratar mientras le damos medicamentos, mientras le van al neurocirujano, yo no tengo ningún inconveniente. Pues. Claro. En este paciente sí encontramos compresión vascular por esa arteria cerebral superior. Y esas imágenes tipo fiesta son muy bonitas y muestran muy bien exactamente cómo están compresionando, cómo Por esa un arteria tumor, está ¿verdad? exactamente. Mm. Ella se muestra exactamente la arteria, su relación eh, en el lado derecho. Y esas imágenes y esquema muestra cómo es esa compresión en esa paciente. Y no para profundizar de más, pero como el nervio, su localización de esas fibras que están comprometidas por esa arteria, son exactamente las fibras que corresponden al sitio donde el paciente siente el dolor. Entonces, por eso esas fibras del B1 están en el otro lado, están a una distancia más larga de la arteria que están comprometiendo o compresionando, pues, Ujú, al haciendo nervio y por lo tanto no tanto se afecta al B1. Y en el lado izquierdo se ve, pues, bien. Entonces, esa paciente la mandamos a neurocirugía y eso es una decompresión microvascular. Entonces, aquí se observa la arteria del nervio y lo que se pone entre sí es un pedazo de teflón o si uno lo quiere pensar como un colchón, por decirlo así. Y es una cirugía muy bonita, es una cirugía Es muy chiquita, ¿no? Es muy exactamente. conservadora. Entonces, como opción terapéutica, sí tiene utilidad, mucha utilidad, y he visto pacientes que obtuvieron 8 o 9 años sin tener molestias. Pero también he visto pacientes que después de 6 meses ya regresó el dolor. Entonces, no es siempre eh, ayuda como uno quisiera. Sí, pero ya esos pacientes, pues cuando ya hay algo físico que lo comprime como un tumor, pues no hay otra opción más que removerlo. Sí, claro. Mm. Hay ventajas, desventajas como todo, ¿no? Pero lo que sí quisiera compartir, eh, aparte de esas ventajas y desventajas, como todos lo pueden leer, es como lo que hemos hablado varias veces durante esa práctica, de tener la mente abierta, de estar en contacto con nuestros colegas, aunque sean médicos o colegas odontológicos, colegas endodoncistas, ortodoncistas, maxilos, etcétera, etcétera. Sí, Porque con más conversación, con más comunicación, yo creo que los pacientes van a obtener mejor resultado. Si nosotros tenemos un neurocirujano de confianza, un maxilo de confianza, un odontólogo endodoncista de confianza, es 1000 veces mejor. ¿Por qué?
entender que a veces nos hace falta esa vista y se lo mando a usted, doctora, porque, no sé, me dio esa práctica y pues, no sé, me abrió la mente a ver si usted puede encontrar algo. Sí, Oh, no. entender que la verdad no lo sabemos todo y que para eso hay especialistas y podemos hacer un buen equipo para darle el mejor tratamiento al paciente. Sí, claro. Y el mejor, como dice acá de Warren Buffett, lo mejor que uno podría hacer es hacer la inversión en sí mismo, ¿no? Y lo más que sabemos, lo más que aprendemos, yo creo que vamos a obtener un resultado y brindar un mejor servicio y calidad de este tipo de paciente. Y realmente estoy muy agradecido que, aunque fue al último momento, que podríamos por lo menos compartir unas cositas que otras. Y espero que a alguien le sirve de cierta manera y también como al principio de la plática estaba el correo de la clínica que tenemos aquí en Torrance, California. ¿En qué parte Estaba de California? Torrance. Está un poco Torrance, Torrance. Ujú. Está, yo diría, 20 minutos de UCLA, 30 minutos de UCLA. Ok. En nuestra clínica solamente vemos pacientes de dolor facial, no hacemos nada de odontología general. Vemos pacientes con cualquier tipo de dolor crónico de cara, cabeza, cuello. También vemos pacientes de medicina bucal y hacemos este tipo de referencia a neurocirugía, a neurología diariamente. Eso es para nosotros pan de día y están bienvenidos a venir a la clínica, a vernos, a formar parte del equipo, ¿no? Y están bienvenidos a hacerse contacto conmigo o mandar correo a lo que estaba al principio de la exposición. Sí, Estoy agradecido por esas oportunidades y también vengan y aprenden y también nosotros aprendemos de ustedes y espero verlos por acá en una clínica de orofacial o en UCLA, donde quieran, tienen su casa, por decirlo así. gracias. Y yo espero darme una vuelta a visitarlos pronto. Sí, cómo no, cómo no. Sí, gracias por sus conocimientos. Sí, por lo que nos comentabas, tanto usted, doctor Eric Green, como su papá, pues son especialistas en dolor orofacial y su clínica está especializada en eso. Vamos a dejar de todas formas aquí abajo tanto el correo, la dirección de la clínica para que los puedan contactar o si algún paciente nos está viendo y está pasando por algún problema así, los pueda contactar. También igual en Instagram está como Wadagreen. También lo vamos a poner aquí, cualquier cosa le pueden mandar direct message, aquí lo pueden contactar al doctor, tanto para alguna duda como profesional de la salud o como paciente que necesite ayuda, también pueden ir con ellos, están en buenas manos. Y pues muchas gracias por darnos esta plática. Hasta yo salí aprendiendo muchas cosas. Seguro todas las personas que lo vean van a aprender algo, van a sacar algo bueno de esta plática y esperemos que pronto podamos hacer más videos hablando sobre dolor orofacial. Claro que sí. Muchas gracias y un gusto conocerla. Sí, muchas gracias, doctor Eric, Eric Green, que esté muy bien. Y aquí dejamos sus datos abajito y le mandamos un abrazo hasta California. Muy amable. Bye. Adiós a todos. Bye.